Заключенный в огне, кто читает свои сны, поклоняюсь темноте. La lanza de oscuridad atravesó el cielo. Berkan levantó su espada para bloquearla. ¡Boom! El impacto iluminó el horizonte con una explosión de energía negra y violeta. La onda expansiva arrasó el bosque, levantando montañas de tierra y haciendo temblar toda Konoha. Cuando el polvo comenzó a disiparse, Berkan seguía de pie. Su armadura estaba destrozada y una enorme herida atravesaba su pecho, pero aún sonreía. Magnífico, dijo con una risa ronca. Hacía siglos que nadie lograba herirme. Shikamaru observó la escena sin alterar su expresión. Como imaginaba, esa no era tu verdadera debilidad. En ese instante, un nuevo panel apareció. Análisis actualizado. Objetivo: General Berkan estado gravemente herido. Núcleo protegido por un sello dimensional. Solución: destruir el sello antes de atacar el núcleo. «Qué problemático», murmuró Shikamaru. Berkan levantó su mano izquierda. Detrás de él comenzaron a abrirse decenas de portales negros. De cada uno emergieron monstruos cubiertos de armaduras oscuras. Caballeros. Bestias. Magos. Dragones de sombra. En pocos segundos, un ejército de más de 100.000 criaturas cubría el campo de batalla. Naruto apretó los dientes. Todos los equipos de Konoha, evacúen a los civiles. Sasuke activó su Rinnegan. Si ese ejército llega a la aldea, Kakashi respiró hondo. No podremos detenerlos. Sin embargo, Shikamaru dio un paso al frente. Su sombra comenzó a expandirse nuevamente. El suelo desapareció bajo un océano de oscuridad. Una voz resonó dentro de su mente. Condición cumplida. Nueva habilidad desbloqueada. Dominio del rey de las sombras. Todo quedó inmóvil. Incluso el viento dejó de soplar. Dentro del dominio, el tiempo parecía fluir de forma diferente. Las sombras del ejército de Shikamaru evolucionaron. Sus armaduras se volvieron más resistentes. Sus armas desprendían una energía oscura. Incluso el antiguo soberano caído aumentó de tamaño, empuñando una espada gigantesca. Berkan frunció el ceño. No puede ser, ¿tu poder sigue creciendo en medio del combate? Shikamaru respondió con tranquilidad. Mientras haya sombras, nunca lucharé solo. Con un movimiento de su mano, decenas de miles de soldados avanzaron al mismo tiempo. El choque entre ambos ejércitos fue tan brutal que el cielo se cubrió por completo de energía negra. Espadas chocaban. Bestias rugían. Dragones caían desde las alturas. La guerra entre las sombras había comenzado. Pero, mientras todos observaban la batalla, nadie notó que, en el borde del inmenso portal, una silueta permanecía sentada sobre un trono de piedra. Su rostro estaba oculto por una corona negra. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado. Sonrió lentamente. Así que tú eres el heredero, interesante, Shikamaru Nara. El desconocido apoyó un brazo sobre el trono. Berkan ya cumplió su propósito. Ahora, veamos si eres digno de enfrentarte a un verdadero monarca. El aire se volvió más pesado. Incluso Berkan giró la cabeza con preocupación. Por primera vez, el general de la destrucción sintió miedo. Porque su auténtico rey, acababa de llegar. El monarca del vacío. El campo de batalla quedó en silencio. Los ejércitos de sombras dejaron de moverse. Incluso Berkan bajó su espada y se arrodilló. Desde el gigantesco portal descendió lentamente una figura envuelta en un manto negro. No era un gigante ni un monstruo. Tenía apariencia humana, pero la presión que emanaba hacía que el espacio a su alrededor se resquebrajara. Un panel apareció frente a Shikamaru. Advertencia crítica. Enemigo detectado. Nombre: Bael, monarca del vacío. Rango: monarca. Nivel: incalculable. Por primera vez desde que obtuvo el sistema, la pantalla tembló. No es posible analizar completamente al objetivo. Shikamaru entrecerró los ojos. Así que este es un verdadero monarca. Bael descendió hasta quedar frente a Berkan. Sin siquiera mirarlo, levantó un dedo. Una grieta oscura atravesó el cuerpo del general. Berkan abrió los ojos con sorpresa. Mi señor. En el siguiente instante, su cuerpo se desintegró en miles de fragmentos de luz negra. Todo el campo de batalla quedó inmóvil. Bael habló con una voz tranquila. Un general que pierde, no merece seguir sirviendo. Naruto, Sasuke y los demás sintieron un escalofrío. Aquel ser había eliminado a alguien que ni siquiera ellos podían imaginar derrotar. Bael levantó la vista hacia Shikamaru. No vine a luchar contigo. Shikamaru no bajó la guardia. Entonces, ¿para qué viniste?
El monarca sonrió. Para comprobar si eres digno del legado que llevas. Extendió la mano y una espada completamente negra apareció en ella. Atácame con todo lo que tienes. Si logras hacerme retroceder un solo paso, me retiraré. Pero si fallas, tu mundo desaparecerá. El silencio se extendió por todo el valle. Shikamaru respiró profundamente. Sabía que la diferencia de poder era abismal. Sin embargo, recordó las enseñanzas de Asuma. Un buen estratega nunca pelea para demostrar fuerza. Pelea para encontrar la victoria donde nadie más la ve. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Qué problemático, supongo que tendré que apostar por una estrategia que ni vos esperás. Shikamaru levantó la mano derecha. Todo su ejército desapareció de golpe. Las sombras regresaron a sus pies. Bael arqueó una ceja. ¿Te rindes? No. Shikamaru cerró los ojos. Todas las sombras comenzaron a comprimirse en un único punto. Una espada. Negra como la noche. Más pequeña que una katana común. Pero su presencia hizo vibrar el cielo. El sistema mostró un último mensaje. Habilidad prohibida desbloqueada. Espada del eclipse. Shikamaru abrió los ojos. Su mirada ya no reflejaba dudas. Solo una calma absoluta. Frente a él, Bael sonrió por primera vez. Ahora sí, muéstrame por qué el sistema te eligió. La espada del eclipse. El viento se detuvo. El bosque quedó inmóvil. Toda la atención estaba puesta en dos figuras. Shikamaru Nara. Y Bael, el monarca del vacío. Naruto dio un paso hacia adelante. Shikamaru. Sasuke extendió un brazo para detenerlo. No intervengas. Si entramos, moriremos. Shikamaru sostuvo la espada del eclipse con una sola mano. Era ligera. Demasiado ligera. Como si la espada hubiera sido creada especialmente para él. Bael sonrió. Ven. Sin previo aviso, boom. Shikamaru desapareció. La explosión del suelo fue tan violenta que dejó un enorme cráter. Apareció frente a Bael en un instante. Clan. Las dos espadas chocaron. La onda expansiva partió las nubes sobre Konoha. El suelo se abrió en cientos de grietas. Bael sonrió. Velocidad impresionante, con un movimiento de muñeca lanzó a Shikamaru varios metros hacia atrás. Pero antes de tocar el suelo, Shikamaru desapareció otra vez. No era velocidad. Era un intercambio constante con las sombras dispersas por el campo. Aparecía. Desaparecía. Golpeaba desde ángulos imposibles. Cada ataque era distinto al anterior. Bael bloqueó todos. Excelente estrategia, pero ya entendí el patrón. Levantó una mano. Una esfera negra apareció sobre el cielo. La luz del sol desapareció. Todo quedó cubierto por un eclipse. El sistema comenzó a emitir alertas. Peligro extremo. El espacio está siendo consumido. Bael habló con calma. Este es mi dominio. Aquí, las sombras también me pertenecen. Al escuchar esas palabras, las sombras de Shikamaru comenzaron a desobedecerlo. Kage-01 cayó de rodillas. El soberano caído apretó los dientes mientras luchaba por mantenerse en pie. Shikamaru sintió que el vínculo con su ejército se debilitaba. Así que ese es tu verdadero poder. Bael dio un paso adelante. Ríndete. Todavía puedes vivir. Shikamaru soltó una pequeña risa. ¿Rendirme? Recordó a Asuma. Recordó a su padre. Recordó las incontables veces que había encontrado una salida cuando todos creían que no existía. Sonrió. Cometiste un error desde el principio. Bael frunció el ceño. ¿Cuál? Shikamaru levantó un dedo. Pensaste que mi mayor arma eran las sombras. La espada del eclipse comenzó a brillar. El sistema mostró un nuevo mensaje. Condición secreta cumplida. La inteligencia del usuario ha alcanzado el requisito. Nueva habilidad desbloqueada. Jaque mate durante 5 segundos, el tiempo pareció detenerse para Shikamaru. Miles de trayectorias aparecieron ante sus ojos. Millones de posibilidades. Cada movimiento futuro de Bael. Cada punto ciego. Cada error. Era como resolver el problema más complejo del mundo, en un instante. Shikamaru abrió los ojos. Ya conocía la respuesta. Sonrió con tranquilidad. Ahora sí, te encontré. Y, por primera vez, la expresión de Bael cambió. La confianza desapareció de su rostro. Porque comprendió que Shikamaru ya no estaba peleando por fuerza. Estaba peleando con una estrategia perfecta. Jaque mate. El mundo parecía detenido. Las hojas permanecían inmóviles en el aire. Las grietas del suelo ya no se expandían. Solo Shikamaru podía moverse.
La habilidad jaque mate había reducido el tiempo a un tablero de estrategia. Frente a él, miles de líneas luminosas recorrían el cuerpo de Bael. Cada una representaba un posible movimiento. Cada una terminaba en un resultado distinto. Derrota. Empate. Muerte. Shikamaru respiró hondo. Solo hay una posibilidad, el sistema respondió. Ruta de victoria encontrada. Probabilidad de éxito. 1,8%. Era suficiente. En la vida de un estratega, un 1% bastaba si el plan era perfecto. Cuando el tiempo volvió a fluir, Bael lanzó un tajo capaz de partir una montaña. Pero Shikamaru no lo bloqueó. Se dejó alcanzar, y, justo antes del impacto, intercambió su lugar con una diminuta sombra proyectada por una roca a cientos de metros. El golpe falló. Bael giró la cabeza. ¿Qué? Shikamaru ya estaba detrás de él. No atacó. En cambio, clavó la espada del eclipse en el suelo. La oscuridad se extendió formando una inmensa red. Bael comprendió demasiado tarde. Una trampa. Todas las sombras del campo de batalla, incluso las proyectadas por las montañas y los árboles, se conectaron en un único sello gigantesco. Era una versión evolucionada del Kagemane no Jutsu. No inmovilizaba solo el cuerpo, también inmovilizaba la energía. Bael intentó liberar su poder. No pudo. Sus brazos temblaban. Sus piernas no respondían. Shikamaru caminó lentamente hasta quedar frente a él. Desde el principio no buscaba vencerte con fuerza. Solo necesitaba que dieras exactamente 123 pasos. Los ojos de Bael se abrieron con sorpresa. ¿Contaste cada uno de mis movimientos? Shikamaru asintió. Eso es lo que hago. Con un movimiento rápido, levantó la espada del eclipse y la apoyó sobre el pecho del monarca. El sistema emitió una nueva alerta. Objetivo inmovilizado. El sello solo durará 30 segundos. Bael sonrió, aunque apenas podía moverse. Eres extraordinario, Shikamaru Nara. Pero aún no estás listo para derrotar a un monarca. El aire comenzó a vibrar. Fisuras doradas aparecieron alrededor del cuerpo de Bael. El sello empezaba a romperse. Shikamaru lo notó de inmediato. Ya viene, entonces, una voz desconocida resonó en todo el campo de batalla. Basta. El cielo se abrió como si fuera un cristal. Una inmensa puerta blanca descendió desde las nubes. De ella emergió una figura cubierta por una armadura de plata resplandeciente y un largo manto blanco. Su sola presencia hizo retroceder incluso a Bael. El monarca del vacío frunció el ceño. Así que los gobernantes también han comenzado a moverse. La figura de blanco clavó su espada en el suelo. Su mirada se posó sobre Shikamaru. Portador del poder de las sombras, la verdadera guerra apenas comienza. Los gobernantes. La gigantesca puerta de luz permanecía suspendida sobre el campo de batalla. El cielo estaba dividido en dos. A un lado, la oscuridad del portal de los monarcas. Al otro, una luz tan intensa que obligaba a todos a cubrirse los ojos. Naruto, Sasuke, Kakashi y los demás ninjas observaban sin comprender. Aquella batalla ya no era un conflicto entre shinobi. Era una guerra entre seres que existían mucho antes de la historia del mundo ninja. La figura de armadura plateada descendió lentamente. Sus alas, formadas por energía pura, se desplegaron detrás de él. El sistema reaccionó de inmediato. Nueva entidad detectada. Nombre: Arkan. Título: Gobernante del juicio. Rango: Gobernante supremo. Nivel: incalculable. Shikamaru sintió la misma presión que había sentido frente a Bael. Sin embargo, la energía de Arkan era completamente distinta. No transmitía odio. Transmitía autoridad. Bael soltó una risa. Pensé que tardarían más en aparecer. Arkan respondió con voz serena. El equilibrio ha sido alterado. Un heredero del rey de las sombras ha despertado antes de tiempo. Shikamaru frunció el ceño. ¿Antes de tiempo? Arkan lo miró directamente. El sistema que heredaste no fue creado para este mundo. Alguien lo trajo aquí. Aquellas palabras dejaron a Shikamaru en silencio. Alguien. Bael sonrió. Exactamente. Tú no fuiste elegido por casualidad. Antes de que pudiera continuar, el cielo volvió a temblar. Un nuevo mensaje apareció frente a Shikamaru. Misión principal actualizada. Descubre quién creó el sistema. Recompensa: evolución del sistema. Penalización por fracaso: destrucción del mundo. Shikamaru soltó un largo suspiro. Cada vez me dan misiones más problemáticas. Arkan levantó su espada. Bael. Hoy no terminará nuestra guerra. El monarca del vacío sonrió.
Lo sé. Mi objetivo ya se cumplió. Con un movimiento de su mano, el portal oscuro comenzó a cerrarse. Antes de desaparecer, Bael dirigió una última mirada a Shikamaru. Hazte más fuerte. Cuando nos volvamos a encontrar, no tendrás a nadie que interrumpa nuestra batalla. El monarca desapareció entre las sombras. El silencio regresó al campo de batalla. Arkan caminó hasta quedar frente a Shikamaru. Durante unos segundos no dijo una sola palabra. Finalmente, habló. Has demostrado inteligencia, valor y dominio sobre las sombras. Pero aún eres demasiado débil para la guerra que se acerca. Extendió su mano. En ella apareció una pequeña llave de cristal, cubierta por símbolos antiguos. Acepta esta llave. Abre la torre del ascenso. Allí encontrarás enemigos, pruebas, y respuestas sobre el origen del sistema. Shikamaru tomó la llave. En cuanto sus dedos la tocaron, el sistema emitió una nueva notificación. Misión especial desbloqueada. Conquista la torre del ascenso pisos 100. Recompensa final. El verdadero legado del rey de las sombras. Shikamaru guardó la llave y miró el horizonte. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. 100 pisos, qué problemático. Pero si quería descubrir quién lo había elegido y proteger a Konoha, no tenía alternativa. Su siguiente batalla no sería contra un solo enemigo. Sería contra una torre llena de desafíos capaces de poner a prueba incluso al futuro rey de las sombras. La torre del ascenso. 3 días después, Konoha había vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Los habitantes reconstruían las zonas dañadas, pero el recuerdo del gigantesco portal seguía vivo en la mente de todos. En la torre Hokage, Naruto observaba el informe de la batalla. Así que te vas, dijo sin apartar la vista de la ventana. Shikamaru, con las manos en los bolsillos, respondió con su calma habitual. Si esa torre es la clave para detener a los monarcas, no puedo ignorarla. Naruto sonrió. Sabía que dirías eso. Se acercó y le dio una palmada en el hombro. Solo prométeme que volverás. Shikamaru suspiró. Haré lo posible. Aunque presiento que será un viaje problemático. Esa misma noche, Shikamaru llegó al Valle del Fin. La llave de cristal comenzó a brillar. Frente a él, el espacio se deformó y apareció una inmensa torre negra que parecía atravesar las nubes. No estaba hecha de piedra, sino de un material oscuro que absorbía la luz. Un panel apareció. Torre del ascenso detectada. Pisos 100. Regla. Solo el aspirante puede entrar. Shikamaru dio un paso adelante. Supongo que no hay vuelta atrás. Las enormes puertas se abrieron solas. En cuanto cruzó el umbral, el paisaje cambió. Se encontraba en una llanura infinita iluminada por una luna azul. Frente a él había cientos de figuras inmóviles. Eran samuráis con armaduras negras, todos con los ojos apagados. Entonces, una voz resonó por toda la sala. Bienvenido, aspirante. Supera las pruebas de la torre y demuestra que eres digno del legado del rey de las sombras. Los ojos de los samuráis se encendieron al mismo tiempo. Un nuevo panel apareció. Piso 1. Prueba. Derrota a 300 guardianes de hierro. Condición especial. No puedes invocar a tu ejército de sombras. Shikamaru levantó una ceja. ¿Sin mis sombras? Por primera vez desde que obtuvo el sistema, tendría que depender únicamente de sus propias habilidades como shinobi. Los 300 guardianes desenvainaron sus katanas al unísono. El sonido del acero llenó toda la llanura. Shikamaru llevó una mano al mango de la espada del eclipse. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Está bien, hace tiempo que no peleo como un ninja. El primer guardián desapareció de su posición. En un instante, ya estaba frente a Shikamaru con la espada descendiendo hacia su cabeza. Y así comenzó la primera prueba de la torre del ascenso, donde Shikamaru tendría que demostrar que su mayor fortaleza nunca fueron las sombras, sino su mente. El ninja y los 300 guardianes. La espada del primer guardián descendió con una velocidad impresionante. Clan. Shikamaru bloqueó el golpe con la espada del eclipse. El impacto le hizo retroceder varios pasos. Son más fuertes de lo que esperaba, sin darle un segundo para respirar, otros 10 guardianes lo rodearon. Todos atacaron al mismo tiempo. Shikamaru cerró los ojos un instante. No puedo usar mi ejército, entonces pelearé como antes. Realizó una rápida secuencia de sellos. Kagemane no Jutsu. Su sombra se extendió por el suelo y atrapó a 4 guardianes. Aprovechando el instante, lanzó una lluvia de kunais con hilos de acero. Las armas chocaron contra los cascos de los enemigos y desviaron su formación.
Eso es, júntense. Los guardianes, al intentar rodearlo otra vez, quedaron alineados. Shikamaru sonrió. Cayeron en la trampa. Activó una serie de sellos explosivos que había colocado mientras retrocedía. ¡Boom! La explosión lanzó por los aires a decenas de guardianes. Un panel apareció frente a él. Guardianes derrotados. 27, 300, todavía faltan demasiados. Entonces, toda la llanura comenzó a vibrar. Los guardianes restantes cambiaron de formación. Ya no atacaban sin pensar. Se organizaban como un verdadero ejército. El sistema emitió una advertencia. Los guardianes han iniciado la fase 2. El comandante del primer piso ha despertado. El suelo se abrió lentamente. De una enorme grieta emergió un guerrero de casi 4 metros de altura. Su armadura era dorada y llevaba una gigantesca nodachi apoyada sobre el hombro. Encima de él apareció un nuevo panel. Nombre: Daigor, comandante del primer piso. Nivel: 85. Habilidad especial: liderazgo absoluto. Daigor clavó su espada en el suelo. Los 273 guardianes restantes levantaron sus katanas al mismo tiempo. Una inmensa presión llenó el campo de batalla. Shikamaru observó la escena durante unos segundos. Luego soltó una leve risa. Ahora sí se puso interesante, guardó varias kunais y adoptó una postura más baja. Su mirada recorrió el terreno, la posición de cada enemigo, la distancia entre ellos y el ritmo de sus movimientos. El sistema reaccionó. Habilidad pasiva activada. Mente del estratega supremo. El tiempo pareció ralentizarse. Frente a Shikamaru aparecieron cientos de rutas posibles, como si estuviera observando un tablero de Shiji gigante. Cada movimiento enemigo tenía una respuesta. Cada respuesta abría una nueva posibilidad. Y, entre miles de opciones, solo una conducía a la victoria. Shikamaru sonrió con confianza. Los tengo. Justo cuando Daigor dio la orden de atacar, Shikamaru dio un único paso hacia adelante. El verdadero combate por el primer piso de la torre del ascenso acababa de comenzar. Continuará.